El protocolo para juzgar con perspectiva de género propone vías para detectar las circunstancias estructurales que perpetúan las relaciones a los derechos humanos en virtud de la identidad sexogenérica de las personas. Y hace énfasis en la importancia de tomar en cuenta la complejidad del contexto social, económico y cultural al momento de dictar sentencia. Desde que iniciamos nuestros trabajos en esta gestión del gobernador Miguel Márquez Márquez, la primera instrucción que yo recibo de parte de él es justamente el tener lista la ley de igualdad. Guanajuato todavía no tenía ley de igualdad. Teníamos sí ya una ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. Sin embargo, la primera instrucción que el gobernador Miguel Márquez Márquez nos da es esa. Y ahí nos damos cuenta de la gran apertura que él tiene y sobre todo de la gran sensibilidad y no solamente preocupación, sino ocuparnos en resolver estos problemas que son claves para las mujeres. ¿Por qué juzgar con perspectiva de género? ¿Por qué es importante juzgar con perspectiva de género? Porque el logro efectivo de la igualdad es un mandato constitucional y convencional, dirigido a quienes imparten justicia. Según el artículo 1 constitucional, la Judicatura tiene a su cargo la responsabilidad de hacer efectivos todos los derechos que en ejercicio de su soberanía el Estado mexicano reconoce cuando firma y ratifica instrumentos internacionales. Convención Belém do Pará. Artículo 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Convención Belém do Pará. Artículo 5. Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Hacer realidad el derecho de la igualdad es un mandato derivado de la Constitución. ¿Cuándo y quiénes deben juzgar con perspectiva de género? Esta obligación atañe a toda persona que aplica derecho. Por ello, todos y todas las impartidoras de justicia tienen el deber de juzgar con perspectiva de género, aun cuando las partes involucradas en el caso no hayan contemplado esto en sus alegatos. Todos y todas las impartidoras de justicia tienen el deber de juzgar con perspectiva de género. Lo que determina si aplicar la perspectiva de género es pertinente no es el hecho de que esté involucrada una mujer, ni que se trate de un asunto en materia civil, ni que esté en jurisdicción constitucional, sino que cada caso habrá que hacer un análisis orientado a detectar relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad. Análisis para detectar. Yo trabajo en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. ¿Qué significa juzgar con perspectiva de género? Significa, en pocas palabras, tratar igual, dar ese derecho de igualdad, hacer real el derecho de igualdad entre hombres y mujeres, que ahorita no lo tenemos. ¿Por qué? Porque es un mandato constitucional, es un mandato de la convencional, tenemos tratados internacionales, convenios internacionales firmados y debemos alcanzar esa igualdad, que en este momento no lo tenemos. A pesar de que la ley dice que la mujer y el hombre es igual, no existe esa igualdad. Por eso es muy importante que los jueces, los magistrados y todos los operadores jurídicos, ¿verdad?, juzguemos con esa perspectiva de género. ¿Cómo lo vamos a identificar? ¿Verdad? Esta situación la identificamos cuando vemos relaciones de poder diferentes, construidas a través de la cultura, construida a través de roles, lo que llamamos el género, ¿verdad?, de roles que la sociedad asigna tanto de cómo debe comportarse un hombre a cómo debe comportarse una mujer. Y los juzgadores no somos ajenos a eso. Los juzgadores también estamos imbuidos en esos prejuicios, en ese estereotipo, en esa formación y en esos roles que la sociedad ha destinado a cómo debe ser un hombre en la sociedad y a cómo debe ser una mujer. ¿Qué funciones realizar? Bajo este esquema de la obligación que tiene el Estado de prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres para su subsecuente erradicación, el Poder Judicial tiene su principal intervención, que es sancionar cuando existe algún daño, cuando existe alguna violencia contra las mujeres. Insisto, ya sea en el ámbito privado o en el ámbito público. De tal suerte que la obligación de las y los operadores de justicia
es advertir aquellos actos que sean discriminatorios contra la mujer, aquellos actos que las violenten, que haya un menoscabo en sus derechos. Y bueno, pues hoy desde este Instituto para las Mujeres Guanajuatenses es que tenemos dos grandes líneas de trabajo. Una, que es disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en el estado de Guanajuato, y la otra que tiene que ver justamente con la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Y en este sentido, en el tema de igualdad, se hizo la ley de igualdad, quedó aprobada por unanimidad y actualmente tenemos ya trabajando nuestro sistema de igualdad en el estado de Guanajuato. Y estamos ya con un programa de atención integral a las mujeres que, si bien no emana de la ley de igualdad, sin embargo sí fue un programa que también el propio gobernador nos instruyó a que hiciéramos, a que construyéramos con 5 líneas estratégicas para atender a las mujeres, y que esto nos habla también de su preocupación porque verdaderamente la brecha de desigualdad sea completamente disminuida, es emparejar la cancha. ¿Cómo juzgar con perspectiva de género? En las cuestiones previas al proceso, también debe considerarse la perspectiva de género. Cuestiones previas. ¿Se requieren medidas especiales de protección? ¿Es necesario un análisis de género? El juzgador, al tener un caso, para juzgarlo en sí mismo, al estudiarlo, al analizarlo, porque es un método, la perspectiva de género es un método. El juzgador tiene que analizar el contexto en que se están dando las situaciones, el contexto de poder entre hombre y mujer. Si vemos una asimetría de poder entre el hombre y la mujer, es cuando el juzgador va a entrar a definir esa situación. Ese método va a tener que ser identificar esas desigualdades que hay entre el hombre y la mujer, identificarlas y tratar en un momento de empoderar a la mujer, es decir, o de dar las herramientas necesarias. Pueden ser medidas de protección, pueden ser medidas urgentes, donde se preserve el derecho de la mujer o de la víctima, en su caso también puede ser a veces la mujer y los hijos, ¿verdad?, las víctimas, y tener los elementos suficientes para poder proteger, preservar de la violencia a la víctima o a las víctimas. En este caso normalmente es la mujer la que debe hacer. Entonces la función judicial es muy delicada y puede ayudar y puede hacer, permite a la ciudadanía, a las mujeres, creer en la justicia. Cuando un buen juzgador es un juzgador que utiliza la perspectiva de género, que identifica las situaciones de desigualdad y que trata de mermar a través de las medidas de protección, que debemos decir que la ley los da, pero a veces los juzgadores tenemos el miedo de hacer esta situación, de llevar a cabo esas medidas. Entonces es cuando el juzgador puede resolver muchos problemas y equilibrar y dar lo que llamamos el concepto de equidad de género. Un tratamiento, se trata de que el tratamiento no sea favorable más a la mujer, sino que sean iguales. Es lo que pretende la equidad de género. En los años 2008 y 2009 se realizaron unos diagnósticos al personal jurisdiccional, y lo que se concluyó en estos diagnósticos es que 18.3% del personal jurisdiccional dijo desconocer qué es perspectiva de género, dijo desconocer las normas y los tratados internacionales. Y no solo eso, sino la mitad de ellos manifestó no saber cómo incorporar la perspectiva de género en la labor que realizan, y peor aún, algunos todavía consideraban que no era prioridad la perspectiva de género dentro de sus labores. Antonio Gómez, padre de 4 menores y casado con Isabel Ramos, demandó de su esposa el divorcio y la pérdida de la patria potestad de sus hijos, alegando el abandono del domicilio conyugal y el abandono de deberes por parte de Isabel. Se disolvió el vínculo matrimonial e Isabel fue condenada a la pérdida de la patria potestad de sus 4 hijos. En la demanda se expresa que Isabel sometía a maltrato a su esposo y que no ejercía las labores de madre. Sin embargo, ninguno de los menores dijo que su madre maltratara a su padre. Lo que Isabel reclamó es que al dictar la sentencia de la pérdida de la patria potestad, no se tomó en cuenta que existía una violencia de género, la cual padeció y debió ser considerada. Era necesario verificar la violencia de género que sufrió, ya que ella declaró que era su esposo quien le impedía el acceso al domicilio familiar, y refirió ser objeto de violencia de género de índole física, económica y psicológica,
señalando incluso que los menores también fueron objeto de esa violencia intrafamiliar. Después de promover diversos recursos, Isabel interpuso amparo, el cual le fue negado y constituyó posteriormente motivo de revisión. El 6 de noviembre de 2013 fue revocada la sentencia del tribunal que le negó el amparo a Isabel Ramos. Ello en virtud de no haberse realizado un análisis con base en una perspectiva de género, ya que el tribunal omitió estudiar los planteamientos de Isabel relativos a que no se tomó en cuenta al valorar las pruebas y hechos la violencia de género que sufrió y por la cual ella justifica el abandono tanto del hogar familiar como de los deberes derivados de la patria potestad. Según el testimonio de los menores, el abandono del hogar sí fue justificado, porque existían desavenencias conyugales y escenas por celos entre Isabel y Antonio, además de que refieren una conducta inapropiada del padre, en donde incluso se corrobora que golpeó a su esposa y que le impidió el acceso al domicilio conyugal, cuestiones que no fueron analizadas anteriormente. Con base en el artículo 77 de la Ley de Amparo, debió hacerse una fijación clara y precisa de las pruebas, para así acreditar la violación del acto reclamado a la responsable en perjuicio de ella y de sus menores hijos, dado que sí se acreditó plenamente la causa justificada de abandono del domicilio conyugal, debido a las constantes peleas, injurias, golpes y malos tratos que recibió de su entonces esposo. ¿Existió omisión por parte del tribunal colegiado en realizar el estudio de alguna cuestión de constitucionalidad planteada en la demanda de amparo? De haberlo efectuado, la autoridad responsable se hubiera percatado que no queda comprobado el abandono del hogar conyugal que se establece como causa del divorcio, ni el abandono de deberes como causa para condenar la pérdida de patria potestad, pues su separación del hogar fue justificada. Se estima que estos planteamientos actualizan sin duda una cuestión de constitucionalidad, porque refieren directamente al derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación, al igual que el deber constitucional y convencional a cargo del Estado mexicano de actuar con la debida diligencia para esclarecer situaciones de violencia en contra de la mujer. Es necesario contraer la obligación de establecer procesos legales eficaces que permitan impartir justicia con perspectiva de género, a fin de que las mujeres puedan ejercer plenamente el derecho de acceso a la justicia de forma adecuada y sin discriminación por su situación de género. Solo así podrá satisfacerse el derecho humano a la igualdad y a la no discriminación en el acceso a la justicia como forma de violencia en contra de la mujer reconocido en la Constitución Federal. Etapas del proceso argumentativo: determinación de los hechos e interpretación de la prueba, establecimiento del derecho aplicable, argumentación, reparación del daño. Desde luego el principio de la no violencia, empezando por ese, que es cuando más necesitamos, que tengamos jueces valientes que realmente apliquen estas medidas. Normalmente es cuando tenemos un daño ya, desgraciadamente, hay un daño. Entonces los jueces tienen que intervenir con estas medidas urgentes, con estas medidas precautorias. Entonces nosotros tenemos que utilizar el principio de no violencia para empezar, el principio de inmediación donde sea el juez directamente el que lleve a cabo estas medidas, que las dicte, que no sean los secretarios los que auxilien al juez, que el juez tome conocimiento directo, que inclusive escuche a las partes, para que pueda tomar las medidas más adecuadas. No es solo tomar las medidas por tomarlas, sino en cada caso el contexto, que es otra situación de la no violencia. Hay que analizar en cada caso en qué papel están las víctimas, en qué papel está el agresor o agresora. Puede ser las dos partes. Entonces, para que el juez pueda tomar a cabo estas medidas. ¿Qué otro principio? El principio pro persona, lo más favorable para la persona humana. ¿Y cómo lo va a saber el juez? Analizando cada caso en concreto, cada caso en particular. Todos los casos son diferentes. Pueden ser 10 situaciones de violencia familiar, pero todas distintas, porque los contextos son diferentes. Eso es lo que lo permite la perspectiva de género como herramienta y como método, identificar la situación particular de cada caso. No podemos dar un trato igual, aunque sean 10 situaciones de violencia. Y esto es lo que permite hacer la perspectiva de género. Hoy en día la situación, por supuesto, que ha avanzado, y de la mano del Ejecutivo y del Poder Judicial estamos trabajando en la capacitación, profesionalización y especialización del personal jurisdiccional. Hablamos de una pensión de alimentos, en un juicio de pensión de alimentos de una chica mayor de edad
que está estudiando con un promedio de 10 y que tiene un embarazo. El padre, que está separado de ellos, del grupo familiar porque se divorciaron sus padres, viene y promueve ante los tribunales un juicio de cancelación de pensión de alimentos en virtud de que la chica está embarazada. ¿Basado en qué argumento? Basado en el argumento contenido en una tesis de un colegiado que señala que la mujer mayor de edad que se embaraza y que percibe alimentos debe dejar de percibirlos por el hecho del embarazo. ¿Por qué? Porque señala la tesis, el argumento que da para cancelar la pensión es que debe proveerse por sí misma. Si pudo embarazarse, puede proveerse por sí mismo. Y aquí tenemos el estereotipo. Es una tesis basada en un estereotipo. La chica, al contestar la demanda, nos señala que independientemente que ella hará valer la pensión de alimentos para su hijo, ante el padre que es su hijo, pero que ella, por estar estudiando y por encontrarse en un estado de vulnerabilidad que es el embarazo, en ese momento, pues requiere de los alimentos, en tanto ejercita la acción penal. Entonces nosotros desaplicamos esa tesis. Desaplicamos en el tribunal, no solamente yo, mis compañeros magistrados también aceptaron y dejamos de aplicar esa tesis que contiene un estereotipo. Porque dijimos, nuestro argumento, al aplicar la perspectiva de género, el argumento que dimos fue que solamente las mujeres se embarazan. Si hubiera sido hombre, no estaría en el supuesto, porque la tesis va dirigido solo a las mujeres. Vean cómo el estereotipo está aplicado y cómo la perspectiva de género implica deconstruir, desaplicar, desaprender esos roles asignados por la sociedad. Y sí se puede hacer, o sea, lo podemos hacer en todos los casos que estudiemos. Los tribunales de este estado, los tribunales de este país deben de ser capaces de asegurar jurídicamente el ejercicio pleno de los derechos de mujeres, de niños y de todas personas en situación de vulnerabilidad. Deben de prevenir, deben de investigar y deben de sancionar toda violación a los derechos humanos y en la medida de lo posible deben de reparar el daño que se está ejerciendo a las víctimas. La credibilidad en la justicia por parte de los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Si una gente que ha sufrido un daño obtiene una medida de protección y durante un proceso está siendo cuidada, orientada y se le permite la igualdad de acceso a la justicia, la igualdad de un debido proceso o justo proceso, como se le llama también, esta persona va a creer en la justicia. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos permite la igualdad del género? Al no excluir, al no restringir, sin justificación alguna, sin razón alguna, sin necesidad alguna, el justiciable cree en la justicia. En este momento que las instituciones tienen una falta de credibilidad total, la perspectiva de género puede ser una herramienta muy útil para recuperar esa credibilidad, sobre todo en el ámbito de la justicia, que necesita tanto este país. Los estereotipos de género se corresponden con las características atribuidas a hombres y mujeres por las diferencias físicas relativas a su sexo. Los estereotipos afectan a ambos sexos, pero tienen un mayor efecto negativo en las mujeres, pues históricamente la sociedad les ha asignado roles invisibilizados en cuanto a su relevancia y aportación, y considerados jerárquicamente inferiores a los de los hombres. Estas concepciones resultan problemáticas en el ámbito público y privado de las personas al impedir su plena realización, encasillar su proyecto de vida y generar que el cuestionamiento de aquellas características que se le atribuyen al ser humano por su sexo sea motivo de exclusión y marginación en el ámbito familiar, laboral, social y jurídico. Las leyes, las políticas públicas y las decisiones judiciales, muchas veces incluso buscando ser neutrales, avalan, reproducen y perpetúan estereotipos, generando discriminación y comprometiendo el mandato constitucional de actuar conforme al derecho a la igualdad. Quienes imparten justicia deben ser capaces de detectar los estereotipos para decidir si existe tras ellos un trato diferenciado y si imprimen a dicho trato la característica de no objetivo. Cook y Cusack ofrecen una herramienta para poder nombrarlos, según la cual un estereotipo resulta problemático si niega un derecho o beneficio, impone una carga o margina a la persona o vulnera su dignidad. En este sentido, los estereotipos permean la labor de quien juzga con manifestaciones que van desde esperar cierto comportamiento de las personas involucradas en el caso
o el suponer que las normas neutrales no generan discriminación, hasta optar por un lenguaje determinado. Bueno, sobre todo el principio de la no violencia, el principio de los no estereotipos. ¿Qué decimos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estereotipos? A no asignar. Le pongo un ejemplo de no asignar roles al hombre y a la mujer. En nuestra legislación del Distrito Federal, por ejemplo, se señala que la mujer es la más apta para los hijos. Esto es un estereotipo. ¿Acaso los padres no también son buenos padres? ¿No tenemos buenos padres? Es negarle al hombre. Fíjense cómo la violencia y los estereotipos no solo discriminan a la mujer, sino también al hombre. El hombre no es idóneo para ser padre, para realizar y llevar a cabo labores de crianza. Es la mujer. Y les pongo el otro ejemplo también en el caso de los hombres. Tenemos otra norma en el caso del divorcio en donde señala que el hombre tiene derecho al 50% de la compensación en caso de divorcio, en caso de una liquidación de bienes. Cuando están casados por separación de bienes, tiene el derecho al 50%. La mujer puede ser hasta el 50%. Porque tenemos la idea, la sociedad ha aportado la idea, en la formación de los géneros ha construido que el hombre es el único proveedor económico. Y esto no siempre es así, ¿sí? Pero vean cómo la ley, a veces decimos, la ley, ¿quién podría decir que está mal? Si es un juzgador que no tiene perspectiva de género, va a juzgar en esos términos. ¿Qué haría un juzgador con perspectiva de género? Trataría que de esa desigualdad de hasta el 50% no lo fuera, sino que fuera 50 y 50. ¿Y qué pasaría en el caso donde decimos que la mujer es la idónea? En ese caso, el hombre también es idóneo. ¿Por qué no? ¿Verdad? Y démosle la oportunidad incluso al hombre de que no le sigamos asignando ese rol de no paternidad, no paternaje, cuando sabemos que hay muy buenos padres y que el hombre tiene la misma posibilidad de desarrollar un paternaje y una labor de crianza igual que una mujer. Pero no les asignemos eso de antemano, esos prejuicios que impiden, ¿verdad?, que disfruten tanto una paternidad como a veces una maternidad o los bienes que han hecho en mancomunón. Porque en el caso de la mujer dice, es que el hombre es el que, tenemos la idea que es el que construyó el patrimonio. ¿Cuánto cuesta una nana? ¿Cuánto cuesta una maestra? ¿Cuánto cuesta un chofer? Porque dicen, la mujer no trabaja ni hace nada, pero la mujer lleva a los hijos a la escuela. ¿Cuánto nos cuesta un chofer? ¿Cuánto cuesta una familia? ¿Sí? Una maestra que haga las tareas con los niños en la tarde, una cocinera, etcétera. Entonces, tenemos que ponderar esa situación y tratar de lograr un equilibrio. No es lograr solo los derechos de la mujer, es los derechos de hombre y mujer. El ideal humano es que sean ambos, que sean derechos. ¿Y cuál es la finalidad de la perspectiva de género? Impedir la exclusión, la restricción, el disfrute de un derecho. Y esto nos va a evitar una situación de discriminación, ¿sí?, para ambos sexos. Tenemos el caso muy sonado del señor Fornerón en Argentina, este señor que le negaron la calidad de padre durante más de 4 años porque el hombre no es idóneo, decían los tribunales argentinos, para criar una niña. Y todos sus derechos, la exclusión, la discriminación. Vean cómo la violencia, los estereotipos, no solo daña a las mujeres, también daña a los hombres. Cuando el señor hasta los 4 años pudo tener un contacto con su hija físicamente, porque fueron los mismos tribunales basados en estas ideas y roles asignados a cada género que no le permitieron convivir con su hija. El gobierno del estado de Guanajuato cuenta con 49 dependencias certificadas en el modelo de equidad de género. En la República Mexicana, Guanajuato es el estado que cuenta con el mayor número de dependencias certificadas en el modelo de equidad de género. El estado de Guanajuato logró certificar en un solo acto a los 3 poderes de gobierno del estado, certificando así al Poder Ejecutivo, Legislativo y al Poder Judicial. El resultado de juzgar con perspectiva de género es el acceso a la justicia de quienes, por sus condiciones biológicas, físicas, sexuales, de género o de contexto, pone en peligro el reconocimiento de sus derechos. Así, se reivindican los derechos de las víctimas y se evita la victimización secundaria. Las resoluciones y sentencias con perspectiva de género forman parte de una estrategia que combate a la impunidad, la discriminación y la desigualdad. Y envían un mensaje. Las violaciones a los derechos humanos se previenen, reconocen y reparan. De esta manera, el trabajo jurisdiccional asume un papel activo en las transformaciones necesarias para la consecución de una sociedad donde todas las personas estén en condiciones de diseñar
y ejecutar un proyecto de vida digna. No teman los jueces ejercer control difuso de convencionalidad, que no teman aplicar las herramientas de la perspectiva de género, que apliquen la perspectiva de género, porque estoy convencida que si aplicamos el método de la perspectiva de género, estamos administrando justicia como debe ser. Al darle a cada género, a cada sexo, para que se entienda lo que le corresponde, qué es lo que pretende la justicia, y se logra un estado de bienestar y de satisfacción para ambas partes. Por eso es que el protocolo para juzgar con perspectiva de género que ha presentado la Suprema Corte y que tiene aplicación para toda autoridad que investiga, previene y sanciona y repara las violaciones a derechos humanos, debe de usarlo como una herramienta, como una técnica, y la perspectiva de género debe de ser aplicada en todo acto jurisdiccional para que las mujeres, las niñas y toda persona en situación de vulnerabilidad pueda tener el acceso a la justicia. Y que en la perspectiva de género encontrarán juicios que verdaderamente y sentencias que verdaderamente vayan acorde a la perspectiva de género y ellas puedan sentir que sus derechos se están haciendo valer.